Que apaguen ese perifoneo, por favor, ese audífono que está interrumpiendo, por favor. A ver. Ya. Ay, ¿cómo es para...? ¿Qué ha pasado acá? Un ratito, ¿ya? Sí, se ha Un ratito, jóvenes, por favor. Tú sabes que se ha pegado. Ay. A ver, un ratito. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema también muy interesante que es la hidroterapia. La hidroterapia, curación con el agua, y cómo lo van a aplicar, de qué forma, en qué casos. También hay contraindicaciones como cualquier terapia, lógicamente. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Está lento el internet, Dios mío. Uy, no responde. Chicos, espérenme un ratito, ¿ya? PowerPoint no responde. Se ha pegado esto, chicos. Se ha pegado, no responde el power. Un ratito. Lento está esto. Perico, un ratito, voy a pedir apoyo técnico. No responde ahorita. Ay, Dios. Se bloqueó esto. Ay, ¿qué está pasando con esto? Recién está moviéndose esto. Por fin. Bien, aquí están viendo ya el tercer tema, que es la hidroterapia. Disculpe porque está lento esto, ¿ya? Vamos a hablar de los beneficios, indicaciones, contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes saben, así como cualquier terapia, así como también se habla de medicamentos y todo esto, tienen indicaciones y contraindicaciones, ¿ya? Entonces, y recomendaciones que siempre debemos tener presentes los profesionales
cuando vamos a aplicar algún procedimiento o algún tratamiento. En la hidroterapia también, lógicamente, también hay todos esos cuidados, ¿ya? Que debemos tener presente cuando tú vas a aplicarla. Bien, ahí lo van a ver ustedes. Hidro, agua, ¿no? Terapia, terapia, curación con el agua, ¿ve? Viene a ser parte de la terapéutica física que emplea al agua como agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura, utilizando sus características químicas, mecánicas y térmicas. Ahí vemos, ¿ven? Por ejemplo, actúa sobre el sistema circulatorio, el metabolismo, sistema nervioso, ¿ya? O sea, ustedes lo van a aplicar a pacientes con problemas neurológicos y es muy favorecedor, es muy bueno cuando se trata de la rehabilitación. Aquí vemos también que la hidroterapia utiliza el agua de manantial o de pozo con característica minero-medicinal, así se le llama, el agua natural que viene de, ¿cómo se llama? A veces aquí en Ica, por ejemplo, tenemos pozos tubulares, esa agua natural que sale, ¿no? En la sierra peruana tenemos unos arroyos, unos manantiales hermosos que salen de las piedras por ahí, y esa agua es una maravilla porque viene riquísima en minerales. Es una gran cosa. En la sierra peruana hay maravillas. Incluso tenemos también ahí la presencia de aguas termales, ¿ya? Entonces ahí van a ver en el Perú tenemos aguas termales en muchos lugares del país. En Churín es uno de ellos, en Cajamarca. Hay varios lugares del país donde se presenta, donde hay estas aguas termales. Entonces, aquí, por ejemplo, la hidroterapia utiliza el agua de manantial o pozo que tiene características con minero-medicinales, y la crenoterapia, que viene a ser el tratamiento aplicado por medio de aguas termales naturales. Estas aguas naturales, jovencitos, tienen unas temperaturas muy elevadas. Yo recuerdo que fui a Churín y, bueno, en realidad fui acompañando a unas personas mayores, y el asunto que se lo reindica mucho a los pacientes que tienen problemas osteoartríticos, sobre todo artritis, ¿ya? Ciertas temperaturas, vienen unos pozos con el agua hirviente, tú metes un huevo y se sancocha. Entonces, esa agua que viene del centro de la tierra, la van pasando por otras pozas y van temperándola con otra temperatura, o sea, con otra agua más fresca, ¿no? De tal manera que el paciente puede ir entrando así gradualmente a la temperatura más agradable. Eso lo va a ayudar a relajarse, incluso estas aguas tienen en su composición minerales como el hierro, en fin, todos esos minerales tienen un efecto curativo y específico en el cuerpo de la persona que está asistiendo a estos productos naturales. Y la talasoterapia, que es otra forma de hidroterapia, pero aquí es con el agua que procede del mar, el agua marina, la brisa marina. Cuando tú vas al mar, eso cuando las olas chocan con las peñas y se vuelve como un aerosol, esa agüita es maravillosa. Es también muy curativa para pacientes que tienen también problemas de tipos artríticos, ¿ya? Entonces, el agua, la curación con agua de mar se llama talasoterapia. Así es, esa terapia. Entonces, ahí lo ven. Ven aquí, esta visión, este pozo que están viendo son de tiempos incaicos, son de tiempos inmemoriales, que siempre han sabido valorarlo, ¿no? Y aquí vemos el mar, ¿no? El mar, el agua marina. El agua marina, ustedes saben que tiene su disolución plancton, tiene algas, tiene minerales, tiene muchos nutrientes. Entonces, todo eso, lógicamente, va a ayudarte en algo, ¿no? Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí un ratito, ¿ya? Vamos a hablar de la física del agua, porque para hablar del agua, el agua tiene varias componentes, digamos, ¿no? Que lo conforman, ¿no? Y la física, que ustedes saben, aquí en la Tierra es lo que influye en todo lo que hay acá, ¿no? La gravedad, en este caso vamos a hablar de la física del agua. En el agua, por ejemplo, vamos a hablar de las temperaturas. Ahí está, un ratito.
Tenemos, por ejemplo, estos señores griegos, hablan, por ejemplo, Pascal, ¿no? El principio de Pascal. Bueno, son personas estudiosas de muchos siglos pasados que se dedicaban a la observación, al estudio, gente muy curiosa y que al final ellos descubrían, hacían grandes descubrimientos, ¿no? Y uno de ellos es este Pascal. El principio de Pascal que dice que el incremento de las presiones, ¿no? Aplicada a una superficie de un flujo incompresible, o sea, sin forma líquido, contiene un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Por ejemplo, en una piscina, ¿no? Que tiene la forma de una manzana, puede ser de un riñón, cualquier forma que pueda tener. Esa agua, lógicamente, está ejerciendo presión en las paredes de la piscina. Si es una tina, en las paredes de la tina, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a ver, ven, ahí está, mire, aquí vamos a ver también que Arquímedes también fue otro observador, otro estudioso físico de esa época. Él nos explica que todo cuerpo sumergido en un fluido, puede decirte, en una tina con agua, vamos a suponer, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú llenas una tina con agua para darte un rico baño, el agua que está ahí en la tina se va a ver desalojada cuando tú te metes, ¿no? Si está demasiado llena. Entonces, el peso de tu cuerpo va a hacer que el agua que haya en exceso se caiga. Entonces, sale de la tina. A eso se refiere el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. O sea, si tú pesas 70 kilos, ese tu cuerpo que entra a la piscina va a desalojar una gran cantidad de agua, ¿me entiendes? Si estamos hablando de una tina llena de agua totalmente, ¿ya? Porque tu cuerpo va a ocupar un espacio dentro de esa tina con agua. Pero el agua también tiene sus propiedades, definitivamente. El agua tiene un calor específico. Aquí nos explica, por ejemplo, que la cantidad de energía que se le debe dar para que suba su temperatura en 1 grado en el agua es 1, que es bastante elevado. Dice, el agua para subir su temperatura en 1 grado requiere mucha energía y absorbe mucha energía y la pierde lentamente. Por ejemplo, cuando tú hierves agua en una tetera, ¿no? Para ganar ese grado de agua, ¿ven? Absorbe mucha energía. Ahora, el principio de flotación es otra propiedad del agua. Es la acción, ya ven, ahí tiene una ollita hirviendo el agua, ¿ven? Aquí, por ejemplo, es el empuje de acción ascendente del agua sobre una... ¿Qué pasó? Eric, teléfono, disculpe. Ya. Entonces, ahí ven ustedes que el principio de flotación es la acción de empuje ascendente del agua sobre una parte del cuerpo que crea una aparente disminución del peso corporal mientras permanece inmerso. Ya, ahí está. Miren, jóvenes, ahí ven un dibujito, ¿ven? El cuerpo A y el cuerpo B. Miren cómo hace, ¿ven? El peso, el empuje, ¿ven? Al final, cuando el principio de flotación, ¿no? Cuando tú vas a una piscina, tú puedes flotar, ¿ven? O sea, bueno, en otros casos, cuando uno recién aprende a flotar, porque también hay que saber flotar, ¿no? Otros ayudan de flotadores. Presión hidrostática, por ejemplo, es la presión que ejerce fluido en reposo. Es una presión normal, natural, ¿no? Ahí está, por ejemplo. ¿Ven? Ahí vemos, por ejemplo, resistencia hidrodinámica. La fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del agua. A ver, cuando ustedes han nadado en la playa o en una piscina, ¿no sienten la fuerza del agüita, el esfuerzo que tú haces cuando nadas? Qué rico, ¿no? Y es más, en el mar es más fuerte esa fuerza. ¿Por qué? Porque ahí está en movimiento, el agua está en movimiento y tú tratas de nadar en las olas, ahí para que veas en contra de las olas, para que veas, se hace un gran esfuerzo. Bien, aquí la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tensión superficial. Aquí en la superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre este existe una membrana o tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. Ya es lo que están viendo acá. Por ejemplo, aquí, miren,
Esto es a nivel molecular, ¿no? O sea, a nivel, hablando del agua, a nivel molecular. Y la fluidez, dice, la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea, eso lo sabemos todos. Que tenga un agujerito, un recipiente que tú le has echado agua, lógicamente va a pasar, se adapta, ¿no? Tiene esa capacidad de pasar por cualquier agujero, por más pequeño que sea. Y la viscosidad, que también es otra propiedad, es la resistencia del líquido al fluir. Cuando tú echas el agua a un vaso, ¿no? Se siente cierta viscosidad de la agüita, ¿no? Cuando cae. Entonces, ven, ven en este caso, ¿ven? Más o menos. Bien, aquí van a ver, por ejemplo, los factores hidrodinámicos del agua, la velocidad, desplazamiento, naturaleza del líquido, la fuerza de cohesión que tiene entre las moléculas del agua, la superficie de proyección, ¿no? Tensión superficial, la viscosidad y la densidad. Por ejemplo, cuando se habla de densidad, chicas, miren, el mar muerto, ¿saben por qué se llama mar muerto? El mar muerto se llama porque tiene una gran densidad. Ustedes van a ver a las personas, si hoy día investiguen, tú vas al mar muerto, te echas encima del mar muerto y tú no te hundes, porque el agua es tan densa que no te hunde, tiene demasiadas sales y minerales tan cargados que la persona no se hunde. Investiguen. Bien, aquí tenemos también, vamos a hablar de los efectos terapéuticos del agua. Ay, bendita agua. Si no hubiera agua, no habría vida en este mundo. Bien, estos efectos terapéuticos del agua se deben a sus principios, ¿no? El agua tiene sus principios. Por ejemplo, el agua tiene sus principios mecánicos, ¿ya? Sus principios mecánicos, ¿ya? Térmicos, ¿ve? Mecánicos, ¿ya? Sus principios mecánicos, sus principios térmicos. Tenemos, por ejemplo, en el principio mecánico, aquí vamos a ver a qué se debe este principio mecánico, ¿verdad? El principio mecánico, por ejemplo, lo vamos a ver que es la inmersión en un cuerpo en el agua y va a estar sometido a 3 factores físicos. El factor hidrostático, el factor hidrodinámico y el hidrocinético. Y aquí tenemos el factor químico, los componentes que pueda tener esa agua. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, en los principios mecánicos. Aquí vemos nosotros que podremos movernos mejor y disminuir el estrés que sufren nuestras articulaciones de cara. Es cuando tú vas a una piscina. Por eso los baños en piscina son muy recomendados para los pacientes que sufren de todo lo que son problemas osteoarticulares. Esto los va a permitir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a poder flotar, o sea, no van a sentir la gravedad que cumple, o sea, cuando tú no estás en el agua, el peso del cuerpo sobre las articulaciones. Cuando tú estás en la piscina, flotas tan agradable, te sientes tan bien, no vas a sentir dolor ni nada porque no hay la fuerza de gravedad a nivel de tus articulaciones. Es muy recomendado para los pacientes que tienen este problema de artritis, osteoartritis, ¿no? Entonces, en ellos lo indican muchísimo los médicos, ¿ya? Y también con ciertas temperaturas que favorecen muchísimo su beneficio del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, el factor hidrostático, ¿no? De ahí, debido al principio de flotación, al factor de compresión, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que permite realizar movilizaciones pasivas, asistidas y contrarresistidas de las articulaciones que se encuentran sumergidas, ayudando a la mejora de las patologías que producen limitación de la movilidad. Por eso les digo, como no está ahí funcionando realmente sobre el cuerpo, el peso del cuerpo en las articulaciones, el paciente se siente muy bien. Este factor actúa sobre la función respiratoria, el sistema circulatorio, el sistema muscular, en las cavidades corporales. Se sienten bien. Y en el factor hidrodinámico, mi movimiento, debemos tener en cuenta la resistencia hidrodinámica, que a su vez, todo cuerpo que se sumerge en agua y se mueve va a sufrir una resistencia al movimiento 900 veces mayor que la del aire. Opone a ese mismo movimiento, ¿ven? Entonces, por ejemplo, cuando metemos un cuerpo en el agua y este se mueve dentro, va a sufrir una diferencia de presiones que generan unas turbulencias y que dificultan el desplazamiento. Ahí estas diferencias de presiones y turbulencias ayudan a ganar las cargas de trabajo sobre segmentos corporales que necesitan un tratamiento orientado a la potencialización de su musculatura débil. Esto lo van a hacer en pacientes, sobre todo
pacientitos que han estado mucho tiempo en cama y que los músculos están atrofiados, ¿no? Entonces esos músculos tienen que volver a recuperar tono muscular, ¿no? Entonces, al hacer ese ejercicio en el agua le va a favorecer muchísimo al paciente, ¿ya? Factor hidrocinético. La utilización del agua con una presión determinada, vamos a ver también que aquí depende de la presión a la que se utilice esta agua, del ángulo de incidencia sobre el cuerpo, si existe algún tipo de resistencia en el caso de que sea subacuático. Por ejemplo, ¿cuándo indican esto? Cuando, por ejemplo, hay baños que son a presiones, ¿ya? Son baños a presiones que va a favorecer que el paciente, ese golpe del agua lo va a relajar, lo va a ayudar a que la circulación sanguínea se reactive más y llegue más oxigenación e irrigación a los músculos, ¿ven? Entonces eso es muy positivo para el pacientito. Y también conseguimos con este factor hidrocinético un masaje sobre el cuerpo, ¿ven? Hay unos baños a chorro, ahorita lo van a ver, efectos terapéuticos aquí. ¿Qué efectos terapéuticos del agua vamos a encontrar también? Ahí está. Ahí está. Térmicos. Térmico viene del término temperaturas, ¿verdad? Relacionado directamente con las distintas formas de propagación e intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, jovencitas, cuando ustedes vayan a sus prácticas, ya las que han ido, se van a dar cuenta de recordar. Por favor, señorita, baje la temperatura o la fiebre a ese niño por medios físicos, te van a decir. Entonces, ¿qué haces tú? Vas, preparas agüita calientita, la mezclas con vinagre bougie, ¿ya? Vinagre bougie ahí, dejas que se aire un poquito, que no esté muy caliente porque vaya a quemar al paciente, lógicamente. Y esa agüita, mojas unos pañitos y le vas colocando en las partes más calientes del paciente, pero haciendo movimientos circulares. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a activar la circulación y vas a ayudar a que el cuerpo, los poros se abran y el cuerpo elimine temperatura, ¿ya? Entonces el agua calientita con la ayuda del vinagre va a ayudar muchísimo en esto. Entonces el paciente al abrirse los poros está perdiendo calor, lógicamente va a bajar su temperatura. Bien, ¿se dan cuenta? Ahora, por decirte, si tu cuerpo está calientito y tú te metes a la ducha fría, ¿qué vas a sentir? Lógicamente el agüita como que cae tibiecita, ¿no? Claro, es porque ya el agua va arrastrando la temperatura del cuerpo y ya tú se sientes fresquita. Eso es lo que ocurre en nosotros cuando nos bañamos en verano, cuando el calor acá es agobiante. Bien, el intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. El calor específico. El agua permite trabajar con ella a temperaturas altas o frías dependiendo del efecto terapéutico buscado. Esa es según la indicación que ustedes van a tener antes de aplicar esta terapia. Entonces, por ejemplo, jovencitos, un esguince. Estabas jugando y te produciste un esguince en el tobillo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Porque al haber un esguince, se van a dañar muchas veces ligamentos, tendoncitos, vasos sanguíneos, va a haber rotura de pequeñas arteriolas o capilares y se van a formar pequeños hematomas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer inmediatamente? Colocar hielo. Claro que el hielo es agua congelada, lógicamente, ¿no? Pero ese es otro estado del agua, ¿no? De la materia, digamos. Entonces, eso va a ayudar a que se cierren los vasitos sanguíneos, se produce vasoconstricción y por ende ya no va a salir sangre de los pequeños capilares y ya no se va a formar un hematoma grande. Entonces, eso va a ayudar a bajar la inflamación, porque definitivamente lo primero que tú tienes que colocar es hielo, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno. Ahí están más o menos unas temperaturas, ¿ven? Muy frío, frío, tibio, punto indiferente, caliente y muy caliente. ¿Ven, chicos? Las temperaturas en grados centígrados y grados Fahrenheit. Los grados centígrados los usamos acá en los países de habla hispana, como el nuestro. Y los Fahrenheit se hablan en países de habla inglesa, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, Inglaterra, en esos lugares alejados, ellos usan los grados Fahrenheit, ¿ya? Agua caliente. Ahí está. Produce analgesia, aumento de la temperatura local y general causada por una vasodilatación que a su vez produce una disminución
también del tono muscular, relaja, ¿no? Cuando tú te vayas con agüita caliente, qué rico, te sientes y te duermes como un ángel. ¿Por qué? Porque te produce una relajación. Al haber todo eso, aumento la circulación y todo eso, como que el músculo se relaja, se suelta, ¿ya? Entonces, aumenta la elasticidad, disminuyendo la rigidez articular en el caso de pacientes con problemas osteoarticulares. Ayuda en la curación de úlceras y heridas, ¿ya? Pero no teniéndolo constantemente, ¿no? Lógicamente. El efecto es sedante, relajante, siempre que la temperatura no sea muy elevada o en caso contrario va a producir insomnio y excitación, no lo va a permitir descansar, ¿no? Por eso cierta temperatura agradable va a ayudar en eso. El agua fría, como le expliqué, produce vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se cierran, lógicamente por la baja temperatura, ¿ya? Y también eso, aquí, ¿en qué caso lo van a indicar, no? Por ejemplo, en analgesia. Como les decía, en el esguince, le va a producir analgesia. Relajación muscular, no va a sentir mucho dolor, claro está, ¿no? Indicado en patologías también como hemiplegia o problemas de pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que el medio cuerpo o medio hemicuerpo se ha paralizado. O en caso de pacientes que tienen esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica degenerativa, y esta tiene una condición que es hereditaria, genética. Y aquí también está indicada para procesos inflamatorios articulares como gota, que produce bajo solo indicación médica. Bien, entonces todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, siempre teniendo presente los principios, los fundamentos. El factor químico nos lo proporciona al añadir el agua sustancias que refuerzan las acciones terapéuticas. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado que hay unas sales minerales que venden a veces en las farmacias o en ciertos laboratorios de belleza, que elaboran productos de belleza. Esto colócalo en tu tina, son sales aromáticas para que tú te bañes, te relajes. Son muy agradables. Ahora, también, por ejemplo, que tú le apliques hierbabuena o le apliques su llantén o manzanilla, esas agüitas riquísimas para relajarte, para producir analgesia y relajación, muy agradables. Ahí ves las aplicaciones de la hidroterapia, por ejemplo. Ahí está. Vamos a ver nosotros que podemos dividirlas por la intensidad del estímulo que lo vas a aplicar al cuerpo, cómo lo vas a hacer. Vamos a ver estímulos suaves, ¿no? A través de estímulos suaves, fricciones, lavados, el baño de los pies, brazos, temperaturas ascendentes, o sea, de los pies hacia arriba, baño de contraste, chorros fríos, sobre una sola articulación y envoltura segmental. Eso sabe que hay baños que adaptan esos chorros. En el caso de centros de fisioterapia y rehabilitación tienen todo adaptado para ese tipo de indicación que tengan sus pacientes. El estímulo de intensidad media. A ver, ¿en qué caso? Por ejemplo, estos baños de asiento, perdón, o de medio cuerpo. El operador ha finalizado el Zoom. Adrián, licenciada, han prendido su audio y se está acoplando y no se le oye, licenciada. ¿No se oye el audio? ¿Qué? Otra alumna ha prendido su audio. Sí. Cuando usted habla, se cruza con el de ella y no la deja escuchar la explicación bien. Ah, ya. Gracias, señorita. Por favor, apaguen sus audios, ¿ya? Por favor. Ya. Bien, aquí vamos a tener, jovencitas, mire, estímulo de intensidad media. ¿En qué caso, jovencitos? Mire, baños de asiento. ¿Sabe en qué caso se dan baños de asiento? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de hemorroides, ¿ya? Pacientes que tienen inflamaciones de las venas hemorroidales. Ustedes saben, a nivel del recto, ano, ¿no? Entonces, tú le preparas con ciertas hierbas medicinales como tipo llantén, manzanilla, lo sientas ahí a una temperatura agradable y el paciente se va a sentir muy bien, ¿ya? Porque dice que estas de las hemorroides producen mucho malestar, molesta mucho al paciente, lo pone irritable, ¿ya? Entonces, esos bañitos le van a ayudar muchísimo, ¿ya? Bien, aquí vemos baños de contraste, baños de vapor, en el caso del sauna, de repente alguno de ustedes ha ido a un sauna, ¿no? El sauna es bien agradable, bueno, te hace sudar bastante, se preparan unos, es un ambiente especial que lo preparan, queman ahí hierbas, por ejemplo, tipo eucalipto, ¿no? Ese es
despide un aroma muy agradable. El eucalipto es muy agradable y se impregna en tu piel. Y ese calorcito abre los poros y a través de ese sudor que tú estás eliminando toxinas de tu cuerpo. El sauna también es muy recomendado, ¿ya? Y mucha gente dentro del sauna les están haciendo masajes que ayudan también en este proceso. Es muy interesante, ¿bien? Ahí vemos también envolturas de cuerpo entero, o sea, todo el cuerpo lo envuelven con unas compresas calientitas y con cierta temperatura, ¿no? Y cierto tiempo que lo van a tener ahí. Y aquí tenemos también otros casos de estímulos de gran intensidad. Tenemos el baño hipertérmico, muy calientito, baños de vapores, baños intestinales, envolturas húmedas de todo el cuerpo de larga duración y chorros de presión, fríos o muy calientes, según sea el caso del paciente, ¿no? O la indicación que lo brinden, que le digan al paciente en qué caso, ¿no? El tecnólogo, el médico de medicina física es el que te va a indicar esto, ¿ya? Mire, por ejemplo, temperatura de 18 grados. A nivel vascular, ¿qué le va a hacer esa temperatura de 18 grados Celsius? 18 grados Celsius es algo agradable, ¿no? Primera fase, por ejemplo, ¿qué va a producir, no? En la segunda fase. O sea, según los baños, cómo va a reaccionar el cuerpo a las temperaturas de estas, o sea, cómo va a reaccionar el cuerpo a esas temperaturas, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en esas fases por ejemplo, en 18 grados Celsius, en la primera fase, nosotros vamos a poder visualizar, por ejemplo, que hay primero palidez. Se pone la piel de gallina, ese término que escuchamos, ¿no? Piloerección se llama, que los vellitos de la piel se ponen, ¿no? Hacia arriba y la piel se pone como de piel de gallina cuando tú sientes frío, ¿ya? O sea, es una temperatura baja, ¿no? Sensación de frío y en ciertos casos le va a producir dolor si es una persona muy sensible. En la segunda fase, aquí, por ejemplo, va a haber hiperemia, enrojecimiento cutáneo. O sea, hiperemia significa que va a aumentar ahí la circulación. En este caso, en la segunda fase, ya cuando el cuerpo se va adaptando, ¿no? A la temperatura, ¿ya? Sensación de calor y bienestar. Porque primero sientes un poco frío, pero después ya te adaptas. El cuerpo reacciona, ¿ya? Es una maravilla. Aquí, temperatura de 36 a 38 grados Celsius. ¿Qué sucede? Aquí, sensación de calor, hay hiperemia y bienestar general. ¿Ya? Bien, esa será en una sola fase. Y aquí en temperatura mayor de 39 grados Celsius, por ejemplo, aquí en 39 grados Celsius, en la primera fase va a haber primero palidez, sensación de presión, de dolor, bueno, primeramente, y después va a haber hiperemia, ahí aumenta el calorcito, sensación de mucho calor que va disminuyendo hasta una agradable sensación de bienestar. Es reacción del cuerpo, el cuerpo tiene... Ustedes saben que el centro regulador de la temperatura se encuentra en el hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, él es el que reacciona ante estos cambios de temperatura, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, a nivel del sistema cardiocirculatorio, ¿qué le va a hacer el agüita fría, no? A ver, vamos a ver, y el agüita caliente, cómo es su acción de ellos, ¿no? A nivel circulatorio. Lógicamente, cuando hemos hablado de el agua fría, va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Aumentar la presión arterial y produce una vasoconstricción aquí, en un inicio. Pero después, poquito a poco, ya se va adaptando el cuerpo. Y aquí el agua caliente, por ejemplo, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial. ¿Por qué disminución de la presión arterial? Lógico, porque al producirse una vasodilatación, los vasos se abren, se dilatan, los poros se abren y lógicamente baja la presión. Ese es el principio, el fundamento, ¿ya? Por eso te dice así es, ¿ya? El agua caliente. Y aquí también tenemos otro punto C que habla, por ejemplo, del sistema respiratorio. Aquí estamos hablando a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? En el sistema respiratorio vemos que las aplicaciones de agua fría de larga duración, porque también lo indican en ciertos casos, por ejemplo, vamos a ver que producen una respiración profunda y rápida. ¡Ay! Con el agua fría. Y luego con el agua calientita de larga duración, ahí se va a ver, por ejemplo, que produce respiraciones profundas, pero más superficiales. Es útil en patología respiratoria, pues ayuda a la reeducación de la respiración. Esto es en ciertos casos de pacientes con problemas de cierto tipo de patologías respiratorias. ¿Cómo reacciona nuestro organismo a las diferentes temperaturas de la hidroterapia? Ahí seguimos, continuamos un ratito.
Ahí está lento, un ratito. Ah, ¿qué pasó? ¿Cambió? Ya. Aquí, a nivel de la sangre, hematológico, ¿ya? ¿Qué le sucede a la sangre, no? Incrementa los glóbulos rojos, la viscosidad, la concentración de la sangre. Y el agua caliente a nivel de la sangre, ¿qué le hace el agua caliente? O sea, las temperaturas más altas. Bajan el nivel de hemoglobina y los leucocitos. Miren, todo lo que produce a nivel de nuestro cuerpo. A nivel músculo esquelético, la aplicación de agua fría, por ejemplo, ¿qué le va a hacer, no? Produce hipertonía, hiper aumentado, ¿no? Aumenta el tono muscular y aumenta la excitabilidad de los nervios, mejorando la capacidad del trabajo muscular. ¿Ya? Entonces, y el agua caliente produce hipotonía muscular y disminución de la excitabilidad muscular, lo que se traduce por relajación de la musculatura. Esto relaja, pues. ¿Ya? Y, a ver, en el sistema nervioso, esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué le hace el agua fría y el agua caliente al sistema nervioso? Bien, el sistema nervioso, ustedes saben que está formado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿verdad? Entonces, en el caso en el agua fría, por ejemplo, va a producir, aparte de que es la vasoconstricción, ¿no? A nivel de la aplicación del agua fría. Y en el agua caliente, la vasodilatación. Y a nivel muscular, lógicamente, también va a estimular todo lo que son las terminaciones nerviosas. Y el agua muy caliente también, por ejemplo, actúa sobre el sistema simpático y el parasimpático, en ambos casos. Bien, aquí vemos otros a nivel de todos los órganos y vísceras de tu cuerpo, ¿ya? ¿Qué hace el agua fría y el agua caliente? Eso también es muy bueno saberlo, ¿no? Incrementan la motilidad intestinal. Por eso es muy recomendable, por ejemplo, que aquellas personas que padecen de estreñimiento en ayunas tomen agüita caliente, unos 2 o 3 vasitos de agüita caliente, y eso le va a corregir de por vida el estreñimiento. Háganlo como un hábito diario, consuman su agüita calientita, y si le ponen un limoncito es una gran cosa. El paciente con problemas de estreñimiento se le va a pasar todo eso. ¿Por qué? Porque el agüita caliente va a estimular a la motilidad intestinal, y al mover la motilidad, o sea, el movimiento intestinal va a favorecer que la persona evacúe, ¿ya? Eso es bien interesante, tener ese principio, ¿ya, jovencito? También tenemos que el agua fría, en este es lo contrario, disminuye la motilidad intestinal, ¿verdad? Pero en ciertos casos los aplican, ¿no? O sea, según lo que indique el profesional. Y aquí, que el calor extremo relaja las fibras musculares, disminuyen los cólicos y el estreñimiento, indicada en caso de intestino perezoso, atonía, flacidez de músculo, fuente de hemorragias, atonía vasculares, ¿no? Hidroterapia a nivel general, va a producir con aplicaciones frías o muy calientes, de corta duración, una acción estimulante y refrescante, ¿ves? Con baños tibios de temperatura diferente, ¿no? A ver, ya. Contraindicaciones. ¿En qué casos no lo vas a indicar? Miren, por ejemplo, en heridas abiertas. Personas, por ejemplo, que son cardíacas, hipertensas, no lo vas a meter pues a una tina de agua caliente. Ya tú sabes por qué, ¿no? Le va a subir más la presión, lógicamente. Entonces, aquí el mismo cambio. Pase. Wow. Un ratito, por favor. A ver. Uf. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. No sé. Oh my God, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay internet. No, ¿sabes qué? Se dejó de convertir. Un ratito, chicos. ¿Qué ha pasado?
Dejó de compartir. Ponga- De ponga- pronto, sí, pero de pronto dejó de compartir. Un ratito. Invito, te llamo, ¿ya? Te llamo. Chao, chao. Ya, chao. Oh my God, ¿qué pasó? A ver. Chicos, disculpen. Ay, Dios mío. A ver. Ya, a ver. Un ratito, ¿ya? Sí, no sé, se dejó de compartir ahí mismo. Eso ciérralo eso. Ya no sé. Ya déjalo. Ya. Ahora vamos a ver acá. Un ratito. Deja de compartir. Es que justo a veces los chicos se entran y como que se paralizan. Un ratito, jóvenes, un ratito, no sé qué es lo que ha pasado. Aquí. Compartir pantalla. Aquí era. Ya ves, llegó esta chiquita y se me paralizó todo esto. Ay. Es que se interrumpe, ¿ves? ¿Qué hago? Ahí está convirtiéndose la grabación anterior. Instrumento. ¿Cuál es? El segundo debe ser. Un ratito, porfa. Paralizó todo. ¿Dónde? Aquí es. Este es el. Espérate. No. Entonces, uy, Cerrado. se cerró. Nuestro espectrómetro. Acá, este. Está lento el power. Ya no sé qué está pasando. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Uy, qué... Sí, ese, un ratito, déjalo. ¿Ese no es? Entonces se ha cerrado. Uy, no. Ahora. Espérate. Pena. Un ratito, por favor, jovencitos. Se ha presentado un problemita acá. Uy, ahora por ahí el escritorio. Ahí está. Se ha cargado mucho. Ahí está. Uf. Sí, pues, se ha abierto mucho. Un ratito. Penita. Introducción. Ahora sí, ¿no? Más avanzado. Aparece acá. Ahí está. ¿Por qué? Y la grabación. Se bloqueó la máquina. Ya. ¿Ah? Ya. Un ratito, por favor, ¿ya? Uy. Un ratito.
¿Dónde está el mouse? Un ratito, por favor, que se me ha complicado esto un poco. No, ese no. Tengo ayuda técnica ahorita porque se ha pasado un problemita acá. Uy. Ese es el power. Ahí está. Hidro. Está bien lento, ¿no? Un ratito, por favor. Compartir. ¿Por qué no lo guarda? A ver, agrándalo acá. Y no aparece. Tan lento. Más. Ahí debe ser, supongo. Es que no sale el número de la diapositiva, pues. A ver, poner. No responde el power. ¿Qué hago? Licenciada, es que Sí. ahora también la señal se pone lenta. Debe ser eso, hijita, porque ¿sabes qué? La verdad que se me ha cruzado todo, manita. Ahora están viendo ahí la imagen, ¿no? Sí, licenciada. Ay, disculpen, por favor, porque sí, la verdad que se bloqueó la máquina. Licenciada, Licenciada, buenas noches. No se preocupe porque el internet, el Movistar está que viene y se va y está fallando y se está congelando también mi lacto. Uy, entonces está malo, sí, está malo, hijo, sí, un poquito más arriba. Sí. Licenciada, ¿Sabe qué, en la tinquilla se ha ido la luz. Se ha ido la luz y 2 alumnos no pueden ingresar, que es Ya. Cure y Ramos Atoxa. Ya. A ver, voy a ver, hija, voy a ver. Ya, aquí. Jovencito, le voy a pedir 1000 disculpas, la verdad que de pronto, ¡plac!, se fue. Ya estamos terminando ya. En su zona también está lento. Sí, licenciada, el internet está fallando, se están congelando, Carla. Ya. Ahora sí se ve la imagen, ¿no? Sí, licenciada. Ya, gracias, jovencita, gracias. Y les agradezco su comprensión, porque de verdad que esto ya uno no se lo espera, de verdad. Bien fastidiosito es esto. Ya. Bien, aquí estábamos hablando ahí de o sea, en qué casos tú vas a aplicar la hidroterapia, en qué casos no, porque también tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, los baños pueden ser totales o parciales. ¿Qué significa? Mira, esa fotito, ustedes ven al terapeuta en una tina de Howlis. Esta de aquí es con agüita a una determinada temperatura, lógicamente, y que ahí el terapista, ustedes ven que está haciéndole unos ejercicios al paciente. En la plataforma yo les he colgado unos videos bien interesantes, por favor, en el momento que puedan ver lo que su internet esté bien, véanlos, por favor, porque son muy buenos, ¿ya?
Ese es para que ustedes vean la forma como se trabaja en esto de la fisioterapia y rehabilitación con hidroterapia, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, jóvenes, que los baños pueden ser totales o parciales, ¿no? O sea, parciales. Total, aquí lo ven dentro de una tina. Parciales, por ejemplo, si son las piernas nada más que van a tratar, o de repente el brazo, o sea, solamente determinadas partes del cuerpo, ¿no? Y la temperatura es variable dependiendo del tipo de aplicación o al cuerpo, la zona que tú le vas a aplicar también, ¿no? Según la indicación médica. Aquí, por ejemplo, el tipo de baño, ¿no? Si son calientes, la temperatura de aplicación, por ejemplo, tú vas a ver aquí un baño caliente de 36 a 38 grados, pueden ser baños fríos a 18 grados, baños de contraste que pueden ser calientes o fríos en esta temperatura, o de temperaturas ascendentes, de repente empiezan con aguas frías y después van subiendo la temperatura, porque todos esos procedimientos tienen un fundamento y un objetivo, como todo en la vida, ¿no? Entonces, cumple una función muy específica en cuanto a lo que es la terapia en el paciente. Aquí, por ejemplo, la duración de los baños calientes más o menos nos indican de 15 a 20 minutos, que lógicamente va a producir una relajación, analgesia en el paciente, ¿no? Tratándose de pacientes que están con problemas de dolor. Baños de contraste que vienen de 2 a 4 minutos, ¿no? Calientes, 1 minuto, fría, van controlando el tiempo de 3 a 4 minutos y así repetir. Vamos a ver también baños de temperatura ascendente, que van haciendo de 20 a 25 minutos y sin aplicación de agua fría posteriormente. Y así por el sucesivo, van haciendo ascendente modificada, que van de 8 a 12 minutos con aplicación de agua fría posteriormente, y baños fríos de 6 a 30 segundos, pequeños, ¿no? Cortitos. Y estos tipos de baños vamos a tener baños simples, ¿no? Que lógicamente la temperatura es adecuada, puede ser tibia, fría o calientita, ¿no? Y parciales, por ejemplo, puede ser para resolver problemas específicos en brazos, cara, un ratito que aquí están entrando algunos jóvenes. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, vemos baños de vapor. La temperatura de aplicación es de 40 a 45 grados Celsius, o sea, es una temperatura elevada, ¿no? Y su duración es de 10 a 20 minutos. En el caso de baños de contraste, se caracteriza porque se va a utilizar agua a distintas temperaturas, puede ser fría, caliente, y se va alternando las aplicaciones, ¿no? Entre fría y caliente. Estos baños de remolino. Estos son la función que hacen los jacuzzi. Ustedes los habrán visto los jacuzzi, ¿no? Son como estas tinas, pero alrededor tienen un sistema con un motorcito que produce un hidromasaje. O sea, mueve el agua como remolinos y esa acción relaja al paciente, ¿no? O sea, esa acción de la fuerza del agua en el cuerpo masajea, ¿ya? Los jacuzzi son muy agradables cuando tú colocas la temperatura adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, producen como un remolino el agua en el cuerpo y ese remolino va a producir ese masaje, ¿ya? Se basa en esa presión hídrica, o sea, la presión del agua y la temperatura del agua es lo que va a producir el bienestar en el paciente. Y tenemos también baños galvánicos. Este tipo de aplicación combina el agua con otros agentes físicos, en este caso la electricidad. Pero no crean que de frente le van a colocar una electricidad, sino el paciente lo electrocutan, sino que son tinas especiales que las adaptan para eso, ¿no? Lógicamente que el estímulo de esa electricidad no va a ir directamente y lo va a electrificar al paciente, ¿no? Sino que el masaje que va a producir es lo que va, la función sanadora. El hidromasaje termal es una técnica de aplicación de 20 minutos que se da en una tina con agua termal azufrada, entre 34 y 40 grados Celsius, como yo les explicaba de los baños termales de Churín, al cual fui en esa oportunidad. Como les explicaba, son grandes temperaturas, tú puedes sancochar un huevo en el agua, pero lógicamente el paciente no lo vas a colocar en ese ambiente, sino que hay unas pozas que van bajando la temperatura con otra agua, de tal manera que el paciente tolera la temperatura adecuada para su cuerpo, ¿no? O sea, según la indicación que le haya dado su médico. Son diferentes pozas, ¿ya? Pero justamente la función del mineral que tiene ahí el agua, el azufre, el hierro, según lo que tenga, es lo que va a cumplir una función sanadora. Muy agradable. Miren qué rico. Imagínense, chicas, ahorita que ya empieza el calor, esas duchas
cumplen una función, ¿no? Aparte de que masajea la piel, lógicamente relaja, y según la temperatura que tenga esa agüita. Duchas, ahí vamos a tener, por ejemplo, ahí está. Es la técnica de aplicación hidroterápica y se caracteriza porque la salida del agua se produce polifragmentada, o sea, pequeños fragmentos de agüita, ¿no? Así como cuando tú produces un aerosol. Cuando tú has hecho esas sesiones de nebulizaciones en los niños, ya algo así. El agua se polifragmentada, pequeñísimas gotitas de agua, y eso es lo que también produce una acción relajante, y según la temperatura del agua también. Ahí está, en el caso de este señor, ahí está en una ducha polifragmentada, ¿no? O sea, produce esa agüita a gran presión y pequeños fragmentos del agua, ¿no? Como un vaporcito. A estos tipos de aplicaciones mediante duchas, tenemos ducha de babosa, la presión de salida del agua es casi nula, su tiempo de aplicación va desde 10 a 15 minutos. De lluvia, la salida del agua es más polifragmentada. Por ejemplo, de lluvia, como cuando tú te bañas en tu ducha, ¿no? Pero aquí también tiene que jugar mucho, muy importante la temperatura del agua. El tiempo de aplicación es de 4 a 5 minutos. ¿Ven? Ahí están los dibujitos abajo, ¿ven? Y ducha filiforme, la presión a la que sale el agua ya es mayor que la ducha de lluvia. El tiempo de aplicación es de 4 a 5 minutos. Ahí está, miren, más o menos esto. Aquí vemos, por ejemplo, una ducha escocesa de contraste. Se caracteriza por la variación de temperatura del agua. Se inicia con temperaturas diferentes, se va aumentando hasta llegar a los 40 grados Celsius y luego se va disminuyendo hasta llegar a los 20 grados Celsius. Son cambios de temperatura bruscos, ¿no? Y el tiempo total de aplicación es de 15 a 20 minutos. O sea, un tiempo prudencial que va a ayudar a producir la vasoconstricción o en este caso agüita caliente, vasodilatación, ¿no? O sea, cumplir la función para la cual está siendo indicada. Este tipo de ducha se aplica a 3 o 4 metros de distancia, pero imagínense la fuerza, ¿no? Ahí está, miren, este es el caso que les estoy diciendo. Aquí esto de las duchas, como ven ustedes, se diferencia de los chorros en que su salida es por un solo orificio. Es una aplicación hidroquinética. Se van a diferenciar también por la presión y temperatura de las aplicaciones del agua. Los chorros y envolturas, vamos a ver. Bien, se caracteriza porque la salida del agua se produce por un solo orificio, ¿ya? Los chorros se van a diferenciar por la presión y temperatura de las aplicaciones. Ahí está, miren. También van a ver ustedes qué tipo de aplicaciones mediante chorro van a realizar. Chorro sin presión, el agua cae sin presión sobre el cuerpo del paciente, termina la aplicación en el momento en que éste comienza a tener calor y se observa hipertermia, o sea, aumento de temperatura a nivel de su piel. Puede ser también de temperatura fría, ¿no? O de repente hipotermia, o sea, no vamos a esperar específicamente eso, pero puede ser caliente o alternando con agua fría, ¿no? De tal manera que ahí está realmente el efecto sanador, ¿no? Aquí tenemos chorros de presión. La salida del agua se realiza con una presión entre 1 a 3 atmósferas y el paciente se debe encontrar a una distancia de 3 o 4 metros. Su posición debe ser de espalda al chorro y la duración es de 3 a 5 minutos, poco tiempo nomás, porque la presión es algo fuerte. Las envolturas. Aquí tenemos también otro chorro, ¿no? El subacuático. ¿Vemos? Se realiza en una piscina, el paciente está sumergido hasta la zona que interesa tratar y se aplica un chorro por debajo del agua a una distancia de 20 centímetros de la zona a tratar. Hay que evitar zonas delicadas y eminencias óseas. La temperatura del agua debe ser indiferente o caliente. Aquí vemos envolturas. Ahí está, mira, vamos a ver las envolturas. Esto lo hacen mucho, ahí está, mire, hay un señor colocando unas envolturas en la zona afectada del paciente. Esto, lógicamente, estas compresas, estas envolturas tienen una temperatura indicada. Se envuelve total o parcialmente el paciente con uno o varios tejidos. Aquí estas envolturas pueden ser secas, húmedas, frías o calientes, depende de la indicación. Se realiza en las mañanas y una vez aplicadas se sacan permaneciendo el paciente arropado en cama por un tiempo de 1 hora para mantener el calor. Qué agradable. Es para aliviar, por ejemplo, problemas
musculares, ¿no? Por ejemplo, de contracturas musculares, de esos problemas serios que producen mucho dolor. Las envolturas húmedas frías también están aplicadas, por ejemplo, tenemos algunas que son de tipo absorbentes de calor, otras que producen calor, sudoríficas, y también tenemos, por ejemplo, que van a producir sudor, lógicamente por la temperatura, ¿no? Envolturas húmedas calientes, duración de 30 a 35 minutos. Las secas pueden ser frías o calientes. Emplastos, estos los emplastos, chicos, son envolturas a las que se les añade barro, resinas o fangos. Estos fangos están formados con barro y hierbas. Entonces, se hace una preparación especial y la colocan a ciertas temperaturas en la espalda, en la zona lumbar, dorsal, de acuerdo al problema que tenga el paciente. Este es buenísimo. Aquí vemos, por ejemplo, estas técnicas de hidroterapia, tenemos también unos aditivos, unos lavados, ya tenemos compresas, abluciones y, por ejemplo, ahí tenemos que son los aditivos, sustancias que se añaden a las aplicaciones hidroterápicas en los baños, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, hierbas, pueden ser, por ejemplo, eucalipto, manzanilla, se le adiciona. Lavados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos lavados, es una aplicación de un paño húmedo sobre la piel, no se seca al terminar el paciente, se sacude un poco el agua que cae y se cubre con mantas para mantenerlo calientito, ¿ya? Y luego las compresas son una variante de envolturas. Las compresas las van a encontrar de diferentes formas. A veces son unas compresas especialmente preparadas que tienen dentro de ellas un componente que pueden ser con arena, otros son con gel, entonces de tal manera que esto va a mantener la temperatura. Y son de diferente material la envoltura, ¿ya? O sea, a ver, estas se pueden clasificar en frías, calientes, estimulantes, y las soluciones que, bueno, son movimientos como el aseo, ¿no? Ay, perdón. Método Hollywood. La hidroterapia, método Hollywood. Ahí en el Hospital del Seguro Social existe estas tinas, estos aparatos, ¿no? Y también en el Hospital Regional, que ahora cuenta con un excelente servicio de medicina física, de fisioterapia y rehabilitación. Es un concepto desarrollado para enseñar a pacientes con discapacidad física a nadar y ser independientes en el agua, miren. Y ahí entra el profesional, entra con ellos y lógicamente los ayudan a que se mantengan ahí flotando, en fin, poco a poco ellos se van relajando. Al inicio solo ejercitaban la actividad personas con minusvalía. Posteriormente se observa positivo el poder aplicar el concepto a todas las personas, ayuda muchísimo. Ven ahí, por ejemplo, ahí yo les he colgado videos con todo este tipo de actividades, de ejercicios en la piscina, que son muy buenos. El concepto Hollywood contribuye significativamente en los programas de tratamiento hidroterápico, utilizando el agua como toda su amplitud como medio para la rehabilitación. Una maravilla. Se emplea en gran parte del mundo con niños que presentan diferentes patologías, entre las que tienen, por ejemplo, la parálisis cerebral. Esos niñitos, pues, lógicamente, desde que nacen, mira, ahí está un caso, por ejemplo, son criaturas que tienen problemas muy serios de locomoción a nivel de tono muscular. Ellos presentan mucho problemas y muy serios, ¿no? Esta metodología está basada en anatomía, psicología, y la persona que va a ayudar, lógicamente, que tiene que estar muy entrenada, y esto va a ayudar también al entrenamiento motor, en el placer, y todo esto va a producir mucho placer a través del juego en el paciente afectado. Aquí, por ejemplo, miren, esos son los ejercicios, más o menos una idea, ¿ya? Que nos ayuda muchísimo. Estas sesiones se realizan en grupo y tienen lugar 1 o 2 veces por semana, requiriendo la presencia y colaboración de los padres, en el caso se trate de niños, ¿no? ¿Ya? Entonces, lógicamente muchos son niños con problemas de parálisis cerebral, ¿no? Que han tenido problemas en el parto, en el momento de nacimiento, mire qué rico, la talosoterapia, el mar, el agua de mar. El agua de mar es maravillosa, tiene sus propiedades también medicinales,
tienen en su composición minerales, tienen algas marinas, y todo eso ayuda muchísimo, ¿no? Aquí se basa en la utilización del medio marino. La propiedad de la talasoterapia está en relación al agua, algas y aire. Talasoterapia, acuérdense. Utilización del medio marino como medio terapéutico para curar, ¿ya? Entonces, las propiedades de la talasoterapia están en relación con el agua, algas y aire. Y todos los minerales que tiene el agua marina, lógico, el agua de mar. La composición del agua de mar es similar a la del plasma sanguíneo. Tiene sales, tiene minerales. ¿Ven? Ahí están haciendo ejercicio, miren, equipo, en grupo. Qué rico irse a la playa, chicos. El movimiento del mar, las olas que van a producir un efecto de hidromasaje sobre la superficie corporal. La talasoterapia está indicada en muchos procesos patológicos. Los efectos de la talasoterapia van a mostrarse a partir de los 7 días de tratamiento como mínimo. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a la playa, caminen en contra de las olas y van a ver ese golpecito de la ola en las piernas, en el cuerpo, es bien relajante y te va a ayudar muchísimo en ciertos problemas que puedas tener, ¿no? Las contraindicaciones también, por ejemplo, deben ser siempre bajo prescripción médica, ¿ya? Mire, por ejemplo, ahí está un baño, mire, estos son de agüitas termales. Qué bonito el fondo. La crenoterapia, ¿ve? Aquí es la aplicación terapéutica de agua minero-medicinales, así se les llama. Agua minero-medicinal, esas vienen de dentro de la tierra. Su composición física, química, tienen propiedades terapéuticas. Esas aguas termales, minero-medicinales, deben tener más de 1 gramo de soluto por kilo de peso, o sea, el componente. Tener temperatura mayor de 20 grados Celsius, una temperatura agradable. ¿Ve? Ahí está. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, residuos, o sea, te habla de la mineralización, las concentraciones del agua. Aguas oligometálicas y sus efectos en el cuerpo, ¿no? Esa es la que yo les decía, que mira, esa que vienen en la sierra peruana, hay maravillosos, puquiales le llaman. Salen ahí, y esas aguas maravillosas tienen una propiedad y es riquísima. Es purificada porque a través de imagínense que sale entre las piedras y todo eso se va purificando más. Su utilización como agua de mesa. Es posible la utilización como vida habitual sin que se produzcan efectos terapéuticos y mucho menos alteraciones o efectos perjudiciales. Agua natural, claro está, ¿no? Bien, entonces, les agradezco su atención, jóvenes. A ver, ¿dónde está? Bien, entonces, jovencitos, ya. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto así, no está en la plataforma la que nos está explicando, qué raro. Mayormente en la Sierra y Puquiales, sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Ya, yo voy a ver bien esto, chicos, ya, porque como tenemos tanto ahorita con este problemita que he tenido, bueno, no se preocupen, ahorita yo lo voy a poner bien todo, ¿ya? ¿Alguna preguntita sobre lo que hemos conversado? Me parece interesante el tema de hoy, licenciada, ya que con ellos nosotros tenemos como profesionales Sí. ayudar en muchos de estos casos como técnicos, porque nosotros vamos a estar a la mano de ellos. Claro. Y existen varios de ellos también, pues, licenciada, para poder apoyarlos. Claro, claro. Tanto como en la piscina con esas personitas especiales que sufren de algún problema en el cerebro. Sí, sí, cierto, cierto. Pacientes con problemas de parálisis cerebral, ¿no? Problemas muy serios. Y realmente ayuda muchísimo en la recuperación, ¿no? A nivel por ejemplo,
osteomuscular, pacientes que tienen problemas de parálisis, tienen espasmos musculares, contracturas, pacientes que tienen problemas muy serios, le va a ayudar muchísimo todo esto de la que es la hidroterapia. Y es más, todos sabemos que el agua es sana, el agua sana realmente. Nosotros tenemos un 70% de composición de agua. Entonces, esta agua, cuando nosotros ingerimos agua, lógicamente le estamos llevando vida a nuestro cuerpo, nos estamos hidratando. Y al usar o utilizar el agua como un medio terapéutico, lógicamente, doble función, ¿no? En el caso cuando tú te haces un riquísimo baño en tu ducha, con agüita tibiecita, por ejemplo, qué agradable. Pero sí se recomienda que después de que terminaste de bañarte, cierres con un chorro de agüita fría. ¿Para qué? Para cerrar los poros del cuerpo. Porque a veces tú sales al aire con los poros abiertos por el agüita calientita y lógicamente te puede causar problemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se recomienda que cuando tú te des un bañecito de agüita caliente, al final que sea un chorrito de agua fría, para que de esa manera se cierren los poros y no haya problemas bronquiales más tarde, ¿no? O problemas respiratorios, o alguna complicación que se pueda presentar, ¿ya? Entonces, de esa manera, Claro, evitar también salir al aire para evitar que nos cause algún problema, licenciada. Claro, sí. Por eso yo les recomiendo, si ustedes bañan a sus pacientes o a sus hijitos con agüita calentita, el último que sea un bañito con fresquito para cerrar los poros, ¿ya? Porque de esa manera vas a evitar muchos problemas que a veces se pueden complicar, ¿ya? Entonces, la hidroterapia es una de las mejores técnicas sanadoras de las que vamos a ver nosotros, ¿no? Y realmente, ¿no? Como les decía, de un esguince, al aplicar tu frío en esa zona lastimada, le vas a producir un bienestar al paciente, porque al producirse vasoconstricción a nivel de los vasitos sanguíneos dañados, eso le va a aliviar muchísimo al paciente, ¿ya? Entonces, es algo muy, muy agradable, ¿no? Los cambios de temperatura, todo eso, ¿ya? ¿Alguna preguntita más? ¿Qué dice Arumi? Arumi, creo que Arumi... Arumi, ahora me envías tus trabajos, ¿ya? Le dicen a Arumi que me mande sus trabajos porque no los había enviado, ¿ya? No habría. No. Miss, buenas noches. Hola, Arumi. Miss, Sí. ya le envié mi trabajo. ¿Ya llegó ahorita? ¿A qué hora lo has mandado? Hace una hora. Ya, perfecto. Es que estábamos acá en clase, no he podido abrirlo. Más tarde lo voy a abrir, Arumi, ¿ya? Entonces, si ya subió, ok, Ya, no Miss, hay gracias. problema. Ya, señorita. Bueno, a ver qué dice Angélica o Adrián, ¿qué dice? ¿Alguna pregunta, algo? Licenciada, la tarea de la sesión. Todo bien. Ya. ¿Qué dice, hijita? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Torres, licenciada. Ah, señorita Torres. Dígame, señorita Torres. Licenciada, la tarea de la sesión 3 aún no está activa para poder enviar. Ya linda, ya ahorita voy a verlo, mamachita, discúlpeme. Ha sido una locura, hija, de repente no está activada. Yo lo voy a ver ahora, ¿ya? Porque siempre cuando terminamos la clase la activamos, ¿ya? Ya, licenciada. Señorita, me van a disculpar, ¿ya? Pero ahorita yo lo voy a abrir, ¿ya? Bien. Chicos, acuérdense que la próxima semana, para la próxima semana, ustedes saben que es la cuarta semana, ya terminamos el mes, mire qué rápido se nos pasó. O sea, de esas 4 semanas se va a preparar el examen, ¿ya? O sea, vayan leyendo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿ya? Vayan leyendo todo eso y lo estudian, poquito, aunque sea media hora cada día, dedíquenle a uno de los capítulos y se les va a hacer más fácil, ¿ya? Ustedes ya saben cómo hacemos nuestros exámenes, hacemos unas 10 preguntas, agarrando todos los 4 temas y nada más, nada complicado, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Me encantaría que volviéramos a las clases de siempre, pero ya se verá.
Agradezco su atención, ¿ya? Y discúlpenme las Gracias, dificultades que he licenciada. tenido. Por favor, disculpen las dificultades que he tenido porque no sé qué ha pasado con esto. El PowerPoint no respondía. Ay, una locura. Muchas gracias por su comprensión. Licenciada, es la red Movistar, así es que no se preocupe porque muchos de nosotros, igual, a mí estaba que me sacaba y me entraba a la clase solito y yo no había presionado nada. ¿Ve? Sí, pues, medio loco, porque de pronto, se me fue todo esto y dije, qué raro, dije, ¿qué es esto? Dios mío, si uno pudiera controlarlo bien esto. Sí, se extraña mucho las clases No presenciales. es tanto la laptop, licenciada, es el internet de Movistar que está fallando. Sí, se cae. También el de Claro se ha estado cayendo también, chicas. Sí. Yo les agradezco su comprensión, ¿ya? Y bueno, estudien, manden sus trabajitos para que tengan todas sus notitas, ¿ya? A ver, mire, porque con ustedes, un ratito, espérense, chicos, espérense. Las chicas de fisioterapia y rehabilitación. Ya. ¿Saben qué? Mire, yo tengo un pasito preparado, ¿ya? Para el jueves. Yo lo había preparado para hoy día. No, mañana, ¿no? Mañana es jueves, ¿no, chicas? Mire, para mañana, jueves 15, de 9:30 a 10:30 de la noche, tomo un pasito de 10 preguntas. O sea, 1 hora. Un solo intento. ¿Ya? Ya, licenciada. Avísenle, por favor, a todos sus delegados, ya a la señorita delegada, a la subdelegada, por favor, apóyense y avísenle a todos los jóvenes que mañana, 15 de octubre, de 9:30 a 10:30, tenemos una evaluación escrita en la plataforma de 10 preguntitas, un solo intento. ¿Qué significa eso? Que ustedes entran y de frente tienen que desarrollarlo en esa hora. De 9:30 a 10:30, nada más, no otra hora, ¿ya? Licenciada, ¿será del tema de hoy? ¿Perdón? Sí. Digo que sí. Sí. Está facilísimo, amiguita, no es nada difícil, hijita, está facilísimo. Licenciada, disculpe, ¿de 9:30 a 10:30 de la mañana o de la No, noche? de la noche. Si muchos trabajan. Gracias, licenciada. Sí, joven, yo le estoy poniendo ese horario porque yo sé que ustedes estudian en la tardecita y en la mañana trabajan y bueno, de 9:30 a 10:30 ya lo pueden responder. Licenciada, disculpe, no le pude entender bien. ¿Qué pasó? Mire, yo lo que estoy diciendo es que el día de mañana, jueves 15 de octubre, tenemos una evaluación, un cuestionario de evaluación de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche. Va a ser 1 hora para 10 preguntas. Ahora, un solo intento. ¿Qué significa un solo intento? Para aquellos jóvenes o sea, para que practiquen más que todo, ¿no? Por aquellos jóvenes que todavía no manejan bien la plataforma, ustedes entran a la plataforma, una vez que entran al cuestionario de evaluación, hacen clic y ahí se abre el cuestionario. Entonces, un solo intento, ¿qué significa? Si yo estoy entrando a las 9:30, por esa hora está programado, veo la primera pregunta, la leo bien, la desarrollo, inmediatamente, marco, ¿ya? La respuesta. Entonces, sigo y la segunda pregunta, marco. ¿Me entiende? Entonces, es un solo intento. O sea, no vayan a hacer que ustedes entran a la plataforma, miran las preguntas, después regresan, ya no se puede hacer nada, ¿ya?